Advertencia de contenido más 18. Lo que vas a escuchar a continuación puede afectar la sensibilidad de algunas personas. Por favor, escucha con discreción y continúa solo si te sientes cómodo con este tipo de contenido. Este audio puede incluir descripciones de sangre, heridas fuertes y cicatrices profundas, escenas de violencia intensa y situaciones impactantes, relatos de heridas graves, dolor y detalles sensibles, temas delicados, tensos o perturbadores que pueden causar incomodidad. Aclaración importante. Todo lo que se narra aquí es ficción. No es real, no representa hechos reales, ni busca mostrar situaciones verdaderas. Este contenido no incentiva, no apoya y no recomienda imitar o repetir ninguna de las acciones mencionadas. Es simplemente una narración de entretenimiento creada para disfrutar de una historia, nada más. Recomendado para mayores de 18 años. Si eres menor de edad o si este tipo de contenido te resulta incómodo, te recomiendo no continuar. Tu bienestar emocional es lo más importante. Capítulo 2. Informe. Desde muy lejos, él podía escuchar el sonido de las olas, ver una pared hecha de ladrillos y sentir una cama áspera. La luz del sol venía desde una pequeña ventana. Era uno de los cuartos de un viejo edificio. Sousuke Sagara, en medio de su vaga conciencia, comenzó uno por uno los pasos de la inspección de datos y repitiéndolo 1000 veces. Nombre, hora, lugar, además del nombre no sabía nada. Resultando fatalmente herido después de asesinar a Kurama, ¿cuánto tiempo había transcurrido desde que colapsó fuertemente en la arena? ¿Por qué estaba vivo? ¿Dónde estaba este lugar? Haciéndose a sí mismo esta pregunta, se dio cuenta de que no se lo había preguntado por una vez ni dos veces. No importaba cuántas veces tratara de levantarse, solo sabía que por más que lo intentara, su cuerpo no podría moverse. Cuando la enfermera le inyectó algo, solo sintió un sueño profundo, sin embargo esta vez era un poco menos profundo. Podía sentir un fuerte dolor, en su pecho, su espalda y su fémur tenía algunos dolores fuertes y otros no tanto. Por todo su cuerpo, el estrechamiento de las olas de su agonía empujaba su corazón para que palpitara. También tenía un dolor de cabeza como si le estuvieran golpeando como sacos de arena, no era lento. Había un goteo a un lado de la cama, también había un monitor médico. El cordón del electrocardiograma se extendía por todo su cuerpo, también había un tanque de oxígeno e inhaladores. Una delgada sábana cubría su cuerpo, vendajes aquí y allá. Dedo gordo, del pie derecho, se mueve. Dedo gordo, del pie izquierdo, se mueve. Mano derecha y mano izquierda, también. Parecía que todos sus nervios estaban conectados todavía, pero podrían ser miembros fantasma. Las personas que perdieron sus brazos y piernas pueden experimentar un fenómeno en el cual alucinan brazos y piernas. Él pensó en buscar sus extremidades de primera mano, volteando su cabeza con dificultad, además de los muebles y del equipo médico. A un costado de la cama estaba un gran cuadro colgado. Era un gran cuadro del tamaño de la cama. Dos adultos extendían sus dos brazos cerca, pero alejados entre sí. En el centro de la jungla azul había gente de piel amarilla y que estaba medio desnuda, había niños, perros e incluso imágenes de deidades. Había mujeres tranquilas y hombres sufriendo. En el centro estaba un joven con taparrabos mirando hacia arriba como si viera una canasta de básquetbol, era grande, como si bollantemente 6. ¿Sabes cuál es el nombre de la pintura? Tratara de ventilar una atmósfera de desesperación. Era la primera vez que veía una pintura como esta, pero sentía una especie de déjà vu y le parecía algo familiar. Se escuchó una voz de hombre, Sousuke, que no era capaz de ver la cara del hombre que entraba a la habitación con un cuerpo liviano, estaba tratando de apartar el agonizante dolor. ¿De dónde venimos? ¿Qué somos? ¿A dónde vamos? Dirigiéndose hacia un lado de la cama, el hombre miró de cerca la cara de Sousuke. Guapo y rubio, con lentes redondos, era Michael Lemon. Ese era el título. Trató de murmurar, pero su garganta estaba seca y su voz no pudo salir. Solo una voz ronca pudo salir, con sus labios moviéndose como si estuviera masticando. Entonces Lemon le comprendió y dijo: «Ah, por supuesto que esa es una réplica, ya que es una pintura muy famosa. Es de Gauguin 7, no me lo esperaba, además de armas y cosas de militares sabes de otras cosas, ¿verdad?». Esta vez su voz sí se escuchó. 6 se refiere a la fuerza boyante que es, la pérdida de peso de un cuerpo sumergido es igual al peso del fluido desplazado por el cuerpo. El agua nos empuja hacia la superficie, y esto unido al descenso de la gravedad, hace que disminuya el peso corporal. 7 Eugene Henry Paul Gauguin, París, 7 de junio de 1848, Atuona, Islas Marquesas, 9 de mayo de 1903, fue un pintor postimpresionista. Lo vi en un libro de arte. Abriendo su boca, Sousuke recordó nostálgicamente el complejo y difícil discurso que le dio su maestro de arte. «Ya veo, también fuiste a la preparatoria». Empujando la silla de madera que estaba cerca, Lemon colocó el respaldo hacia el frente y dejó que sus codos colgaran de él. Al ver su aspecto, Sousuke dijo: «¿Cuál es la situación?».
Sabiendo que estaba vivo, ya sabía suficiente, sin ningún sentimiento o salud, él tenía que saber lo que tenía que saber. Lemon dejó salir un sonido de su nariz producto de su sorpresa y sacudió sus hombros, y después suspiró. La situación, entonces déjame decirte que han pasado 56 días desde que Nami murió, hoy es 20 de mayo. Luchando contra ese tal Kurama fuiste herido fatalmente, las balas de rifle atravesaron tu cuerpo, es un milagro que sigas con vida. Tu corazón, aorta y columna están bien pero perdiste una parte de tu hígado y riñón, tus órganos digestivos también han sido acortados, no serás capaz de beber alcohol nunca más, también tendrás que moderar tu alimentación. Sousuke ni siquiera movió sus cejas. No morir podría ser una recompensa barata, además, acerca de beber alcohol, después de aquel incidente en Hong Kong, no tenía la menor intención de beber otra vez. Debería estar diciéndote lo afortunado que eres, si no te hubiéramos administrado aquel tratamiento de emergencia, habría sido solo cuestión de tiempo para que murieras, en realidad, tu corazón se detuvo en varias ocasiones, no tuve ninguna duda en usar el desfibrilador, falsificamos tu identidad en un hospital de Namsak, hasta que pudieras ser operado, pero en ese hospital no había ningún cirujano que pudiera salvarte. La persecución que ejercía el enemigo era peligrosa, te trasladamos en una condición crítica hacia Phnom Penh, Camboya. Yo contuve mi aliento hasta el hospital, por casualidad había un buen cirujano francés que estaba en servicio activo en una organización no gubernamental, al revelar tu identidad el cirujano comenzó, le tomó 20 horas. Fue difícil mantener alejados a los locales entrometidos, tuvimos que tratar con eso después de los incidentes. Después de escuchar eso, Sousuke interrumpió a Lemon. Comprendo, tiene que haber una razón por la cual me salvaste, bueno, al menos tener una conversación como esta. La voz de Lemon sonaba algo tediosa, pero al mismo tiempo sonaba como si algo anduviera mal. De cualquier manera, la operación para salvar a Sousuke fue una tarea inmensamente difícil. Él trató de pensar enseguida la razón por la que fue salvado, había un buen número de razones así que era difícil. Recobraste la conciencia, varias veces, pero no en condiciones de hacer alguna conversación. Murmurando lugares, y después solamente repetías, regresar, recuperar, yo no lo recuerdo, está bien. Después de decir eso, Lemon se puso un cigarro que sacó de la bolsa del pecho de una camisa de manga corta, lo encendió y aspiró el inapreciable humo. Después de vivir más de un mes con Lemon, esta era la primera vez que lo veía fumar. Debió darse cuenta de la mirada de Sousuke, Lemon observó su cigarrillo, encogiéndose de hombros. Yo de verdad fumo. Después de decir eso el cigarrillo cayó atrapado entre sus dedos y se iluminó la punta con el aire. Cuando tuve la oportunidad de convertirme en un tímido fotógrafo, pensé en dejarlo, pero creo que no funcionó. ¿De verdad? Dando un sonido comprensivo, Sousuke pensó en los últimos momentos de Kurama. Después de superar tu difícil situación, fuimos a sepultarla, la llevamos hasta su pueblo natal. Después del entierro, a 100 metros de la tumba tomé un respiro, tal vez la amaba, después de sofocarme en el humo, lloré mucho, yo pienso que lloré lo que no había llorado en 10 años. Después de decir eso Lemon no mostró ninguna emoción, su voz sonaba como si fuera algo del pasado. No es que te culpe, dijo. Los dos fallamos, los dos la usamos, la involucramos, y después la dejamos morir. Así fue, algún día, después de arrojar el cigarrillo, debajo de la cama, lo apagó con la suela de su zapato. Algún día, recibiremos nuestro castigo. Lemon sintió el silencio, miró fijamente una mancha en la pared con ojos tristes. La luz del sol que llegaba desde una ventana creó una sombra profunda, esa expresión de su rostro, Sousuke la había visto muchas veces. Él había visto esa misma cara en uno de sus camaradas. Con una peculiar característica de tener un trabajo de vida o muerte, es la clase de mirada de la muerte. Estaba ahí cerca, o estaba ahí antes, él no lo sabía. Era solo que sentía que la sombra era la muerte misma. ¿Dónde estamos? Sousuke preguntó, Lemon miró a su espalda la pintura. La pintura es una pista, el pintor terminó su vida en este lugar, en medio del Océano Pacífico, la isla Ibaoa del archipiélago de las Marquesas, desde el punto de vista de un francés como yo, estás más allá del fin del mundo. El archipiélago de las Marquesas, un rincón de la Polinesia. Seguramente es un territorio francés, pero Sousuke aún pensaba en la razón por la cual lo llevaron hasta un lugar tan remoto. Lo más probable es que lo hayan tratado de ocultar de alguien, fue la única conjetura que pudo hacer, desde el punto de vista de las organizaciones. De aquí en adelante si no contestas claramente mis preguntas, tu vida también terminará aquí, no lo creo, no te salvamos solo por amistad o por buena fe. Lo que queremos de ti es información, lo que la ARCEF quiere es información de Mitril y de Amalgam. Acomodándose los lentes, y mirando a Sousuke, Lemon se sentó en la silla. Bien, comencemos las preguntas, lo dijo como si estuvieran hablando de negocios. El anochecer llegó, Lemon dejó atrás el cuarto de Sagara Sousuke saliendo por el corredor de un templo. Esta era una iglesia edificada en el siglo XIX, sin embargo era bien conocida por los turistas.
No había nadie rezando, en los alrededores se encontraban las fuerzas especiales colegas de Lemen resguardando el área para evitar que la gente que no sabía nada se acercara. En la isla de Abioa, que estaba situada cerca del Ecuador, hacía un calor increíble. Podía sentir la luz del día y lo húmedo del aire del mar que soplaba fuera de la ventana desde un cuarto oscuro. Los ojos de Lemen lo evadieron. Solamente el viento fresco que soplaba desde una vereda de piedra le daba algo de consuelo. El superior esperaba en el templo y se aproximó a él. Su nombre era Delecour, su edad estaba por encima de los 40, con cabello negro y una boca discreta. Lemen y él eran agentes de la Dirección General de la Seguridad Exterior de Francia, XEF, y habían estado juntos en un gran número de misiones. ¿Cómo estuvo? ¿El chico dijo algo? Dijo Delecour. Yo creo, Lemen encogió los hombros, que es escurridizo como una anguila. Sigue repitiendo lo mismo. No lo sé, no recuerdo. A causa de su estado no tiene la fortaleza para pasar a través de un procedimiento de tortura. Cuenta con la información de su organización aniquilada. Además, cuando habló no sentí ningún titubeo. Él fue discreto con la información del submarino y de su unidad. Yo creo que quiso tantear el terreno con lo que ya sabemos. Cuando recibieron las noticias acerca del desembarque de la nave que la Marina de los Estados Unidos llamada Toy Box, su organización no era capaz de obtener información complementaria alguna. Había información en el sentido de que se había sumergido, incluso había información de que estaba en este momento oculta en el Océano Pacífico. La verdad era que Lemen y los otros seguían sin saber. Incluso Sousuke, que estaba afiliado a esa unidad, no tenía noticia alguna de sus colegas. ¿Qué hay acerca de los otros? Incluso no importaba el misterioso submarino. Lo que queremos es la información sobre Amalgam. Ocultando su enojo, Delecour examinó a Lemen. Originalmente, la investigación era una llamativa interferencia en el mercado de armas, que tenía lugar a partir de este año y claramente aún tiene lugar. Ellos controlan los conflictos internacionales por la fuerza, preservando la rotación de la estructura de la Guerra Fría y, lo que es más importante, nos dejaron fuera de la red como mosquitos. Cualquiera de las dos, confrontación o conciliación, no hemos sido capaces de saber la verdad. Lo sé. Lemen sacudió sus manos hartas. Esto no le gustó mucho a Delecour. Lemen, quien había progresado hasta la élite desde la infantería, deseó ser un burócrata de clase alta. Tenía ese desprecio por Delecour porque él sí trabajó su camino, no como el que era hijo de un graduado. Sagara Sousuke dijo algo acerca de las condiciones de su cooperación. ¿Condiciones? Sí, ¿qué clase de condiciones? Armas y municiones, fondos, obtener una unidad, un simple arms lab, transporte, y la preparación de una casa segura en un lugar designado. Después de repetir las palabras de Sousuke, Delecour frunció el ceño. Pretende combatir contra Amalgam, parece que es lo que intenta hacer. Después de salvarle la vida, nos trata como si fuéramos sus sirvientes. Quiere sacar ventaja de nosotros. Debemos cumplir sus demandas. Está fuera de toda duda. Aún no hemos decidido ir contra Amalgam. La condición de que va a dar información no garantiza su vida. Bueno, eso es verdad. Debemos esperarlo un poco más hasta que se recupere. Entonces me lo voy a chingar. Después de que Delecour dijo seriamente aquello, que esperaba por su recuperación, y que también le esperaba la dosis de medicamento preparada escrupulosamente para la severa tortura. Lemen no tenía la autoridad para detenerlo. Pensando en lo que había pasado, se sintió sombrío. ¿Lo desapruebas? No, vamos a necesitar algo de restricciones pronto. Ponle unas esposas. Todavía no es necesario, solo puede mover la cabeza. No hay nada inusual en este momento. Pero había un acontecimiento inusual esa noche. La iglesia en la que estaba Sousuke estaba construida en la pendiente de una montaña frente al mar, en la porción sureste de la isla solitaria en el océano distante. Los agentes, que estaban vestidos como turistas, no estaban en sus posiciones. Al ser una casa de seguridad para una organización espía no era algo razonable. Los locales habían escuchado que un hombre rico había comprado este lugar para ser usado en algunas ocasiones. No había tampoco comerciantes alrededor. Había varios 29 SA-8 de la XEF. Los miembros de las fuerzas especiales se alternaban las guardias. Además de la ropa de civil, tenían unos lentes de sol con visión nocturna y un pequeño revólver que ocultaban bajo la camisa de Delouge. Desde luego un equipo desesperado, para una seguridad perfecta. Pero si algún joven o turista se perdía, lo que era muy probable que ocurriera, perseguirlos mostrándoles un chaleco antibalas y una carabina no era un buen plan. Podría ser un gran problema. Esa noche había un joven centinela que caminaba solo en la guardia en donde las olas se rompían. Desde la armada pasó el duro entrenamiento y las pruebas y finalmente fue capaz de ir a una misión. No podía ayudar, pero sí ver la aburrida misión. No era un guardia viejo, llamándolo específicamente a él, fue puesto en una misión de patrulleo. Tenía dudas de que la persona que fue transferida a la iglesia fuera una persona importante. Incluso aunque fuera un centinela en una región remota, al ser un hombre desafortunado en su trabajo, no era seleccionado como miembro de las fuerzas especiales. Por esa razón, en el océano debajo de donde hacía guardia, descubrió a 3 hombres tratando de desembarcar, con un equipo de buceo oscuro y una carabina nueva, con chalecos salvavidas tácticos.
Era obvio que esos no eran chicos o turistas. 8. Special Agents, agentes especiales. Por supuesto que se colocó en posición al descubrir el incidente, pero no era capaz de decir, deténganse, ¿qué están haciendo? Rápidamente informó por radio, en voz baja. FML 4 a FML 1, he descubierto a 3 intrusos armados en E12, por favor deme instrucciones. Inmediatamente el oficial del ECO respondió, este es FML 1, continúe con la observación, los refuerzos llegarán en 3 minutos. FML 4 entendido, fuera. Después de cortar la comunicación se dirigió hasta la tenebrosa roca silenciosamente. Desde ahí podía observar el punto ciego del enemigo que desembarcaba. Se movió hasta cerca de 100 metros para observarlos. En ese momento una mano desde atrás le torcía su mano alrededor de su cuello. Incapaz de moverse, un cuchillo se colocó en su garganta, había 4 de ellos. ¿Dónde está Sagara Sousuke?, le dijo con un susurro, sintió como si fuera del dios de la muerte. Te preguntaré otra vez, ¿dónde está Sagara Sousuke? Él no respondió, y en respuesta a su silencio el hombre dijo, admiro tus agallas. Sintió un dolor en la espalda, el cuchillo penetró su riñón, el enemigo sin piedad le metió el cuchillo en el cuerpo, con un shock debido a una herida externa, en contra de su voluntad, no emitió ningún sonido. Le sacó el cuchillo y después le propinó 2 puñaladas en el lado izquierdo del pecho terminando con una tajada en la garganta y el centinela colapsó en el área rocosa. No terminarlo de un solo golpe, ciertamente al asesinarlo de varias puñaladas en varios puntos vitales era un método ejemplar de asesinar con un cuchillo. Se siente raro, fue lo que Sousuke pensó, escuchó el sonido de pasos apurados en el corredor, con una formación de defensa. Escuchó torpemente el intercambio de palabras por la radio, pero sería mejor si tuviera un diccionario de francés, porque no era capaz de comprender las conversaciones, parecía que había un cambio en la situación. Estaba seguro de que había sentido algo. Hasta este momento, estaba esta presencia, la sed de sangre. Con la brisa del mar desde alguna parte el olor a sangre se esparcía. Venía desde algún lugar, su sensible sentido del olfato no lo había pasado por alto. Alguien murió, asesinado. Al mismo tiempo escuchó el sonido de algunos disparos, era un arma de calibre pequeño y una metralleta disparando, era quizá una M4 o M5. Además de los disparos obvios no había uso de explosivos ni de armas automáticas. Disparar solo cuando era necesario, ese era el ritmo de una batalla entre profesionales. Nada más despertarse inmediatamente sucede esto. Sousuke aguantó el dolor y trató de levantar la cabeza, pero otra vez le dio un violento dolor, con un movimiento regular de su cabeza, sacudió sus dedos uno a uno. No podía hacer nada con el ruido en el exterior, ese hecho lo tentaba a tener el deseo de dormir, resistió el dolor para desechar ese impulso. Si la situación era tal y como Lemen había dicho, consideró que la batalla se iba a acercar. Empujó sus manos hacia afuera de la cama, levantar la parte superior de su cuerpo le era muy difícil, era como levantar un saco de arena de cientos de kilos. Soportando aquel dolor que se incrementaba volteó su cuerpo desconectando los tubos y cordones, con la espalda pegada a la cama, de alguna forma logró moverse. Su fuerza era sorprendentemente pequeña, si las palabras de Lemen eran verdad había estado durmiendo por 1 mes y medio y entonces. Maldición. Después de ver su brazo, Sousuke hizo uso de este lenguaje, parecía que este cuerpo era el de alguien más, delgado y débil y su brazo parecía el brazo de una chica, sin exagerar, probablemente si jugara a las vencidas con Teleta Testarossa o Tokiwa Kyoko perdería. El ruido de disparos era incesante y se acercaba lentamente. ¿Tenía armas? No, ninguna, lo único que había ahí era un goteo y la necesidad. Huir, no, la puerta del cuarto está cerrada con llave. Sin Lemen presente, se escuchó el candado de la puerta abrirse rompiendo sospechosamente la ventana, que era relativamente pequeña y también estaba en una posición un tanto alta. Arrastrarse y salir en la forma en la que se encontraba era imposible. En primer lugar tenía la duda de si se podría poner de pie o incluso caminar. Escuchó disparos y gritos en el corredor, era cerca, no había ninguna duda de que el enemigo había logrado llegar hasta aquí. Sousuke rechinó sus labios al ver solo un puñado de cosas inútiles en la habitación. Lo único disponible era equipo médico y agujas. Un tanque con oxígeno y agua mineral además del mismo, mucho menos combativo que el enemigo entrenado, no tenía ninguna oportunidad de ganar. Cuando el enemigo llegue, él se hará el listo y lo acabarán de un disparo. No había forma de contraatacar. No. Con solo instinto y conocimiento Sousuke se movió, aguantando la agonía con toda su fuerza, bajó sus pies de la cama. Si no se ponía en pie este sería el fin. Pero Sousuke pudo mantenerse en pie, caminó de manera insegura a un lado del electrocardiograma y extendió sus brazos para alcanzar el tanque de oxígeno. Trató de arrancar la válvula pero no pudo, no tenía la suficiente fuerza, optó por abrir la válvula al máximo golpeando la mascarilla varias veces contra la pared y entonces la válvula se rompió y se escuchó el sonido de aire escapándose.
Con solo romper el inhalador estaba exhausto, Sousuke subió y bajo sus hombros dejó el tosco escritorio y agarró una botella de plástico. Era absurdo llevarla con el contenido, así que vació el agua mineral encima de la sabana. Era una labor complicada. Mojó su cabeza con una quinta parte del líquido, rodando sobre la sabana mojada la enrolló con su cuerpo cansado, y dejando al azar el resto. Se detuvo nuevamente en un extremo de la cama, tomó con su mano derecha la aguja que se le había enterrado preparándose para respirar fuertemente. Había disparos afuera, pero en el cuarto solo se escuchaba el oxígeno escapándose. Tenía dolor en todo su cuerpo, pero lo ignoró. Como lo había hecho muchas veces antes, de un modo u otro. Disparos otra vez, el momento se acercaba. En menos de 2 segundos la puerta fue abierta con un golpe. Había un hombre vestido con ropa de combate negra entrando. No había tiempo que perder. Apuntando con el cañón de su carabina. «Tú eres Sagara Sousuke, ¿verdad?», dijo el hombre. «Aunque te dijera que estás equivocado, vas a disparar, ¿no?». Así es, el hombre disparó. En ese momento Sousuke giró su cuerpo y logró evadir la primera bala, pero comprendió que iba a continuar disparando, pero justo un instante después, el oxígeno explotó justo enfrente del hombre. La fuerza de la flama le estremeció la mano y como un quemador la flama lo cubrió con sus 3 o 4 metros de ancho. Desde ese lugar se puede escuchar el sonido lento y pesado de una explosión. Tal y como lo planeó, el oxígeno que salía del tanque llenó toda la habitación. Si se encendiera algo o se provocara una chispa, ocurriría una explosión inmediatamente, aunque no se compara con un explosivo plástico militar. Como un encendedor gigante atacará a los ojos cuando haga ignición. El hombre que se estaba incendiando por la flama, se lanzó sobre Sousuke, quien estaba encima de la cama, con una violenta llamarada sobre su cuerpo. A pesar de contener su aliento, el aire logró colarse a su nariz y garganta. Si no estuviera cubierto con las sábanas húmedas probablemente hubiera recibido heridas severas. Con su cuerpo vencido por la fiebre, lo siguiente que escuchó fueron los gritos del enemigo. ¡Ah, ah! El hombre dejó caer su arma, la cual sujetaba con ambas manos, gritando. A su vez, con ambas manos cubría sus ojos. El flamazo quemó sus ojos. Sousuke inmediatamente se levantó de la cama, rápidamente al principio, y se dirigió tambaleándose hacia la puerta y se detuvo y volteó para ver a su enemigo. La pintura de la pared llamada «¿De dónde venimos? ¿Qué somos? ¿A dónde vamos?», se quemaba. «Chidori», murmuró con una voz delirante. Sousuke luchó con un hombre que caminaba, arrebatándole su pistola automática de la funda. Aferrándose al oponente, quien sollozaba confuso, empujó el cañón del arma hacia la barbilla, después jaló el gatillo, con un ensordecedor grito cayó y murió. Ahora había algo quemándose al fondo, tal vez era la pintura porque desapareció en la oscuridad. Sousuke ahora se sentía de un humor insoportable. No sabía qué clase de hombre era, pero trataba de matarme. No tenía razón alguna para sentirse apenado, sin embargo por algún motivo se sentía fuertemente desamparado. La pesadilla continúa. Hubiera sido mejor si hubiera muerto en la arena. Sin embargo había alguna fuerza desconocida que le ordenaba: no mueras aún, continúa asesinando. Sousuke se arrodilló a un costado del cadáver, tomando las pertenencias del enemigo: el chaleco antibalas, un comunicador digital, una carabina y municiones, el cuchillo aún manchado de sangre, una granada de fósforo. El kit médico del kit de supervivencia. Colocando el chaleco sobre su torso desnudo, colocó la pistola en sus labios y colgó la carabina en sus hombros. Sousuke caminó fuera de la habitación. Parece que este edificio es alguna clase de iglesia. No sabía qué le había ocurrido a Lemen y a los otros. ¿Habían huido a alguna parte o estaban muertos? De cualquier forma tenía que alejarse de ahí y esconderse en alguna parte. Será desagradable estar en un lugar lleno de gente. Estaba en una montaña cercana y de alguna manera recuperó su fuerza. O eso era lo que pensaba en ese momento. Se le dificultaba respirar, sentía las piernas pesadas. La carabina y todo el equipo que le quitó al enemigo pesaban mucho. Sentía como si cada una de sus manos cargara un bulto de cemento de 50 kilogramos. Cargar algo ligero de una manera complicada, él mismo no lo podía creer. Había un cadáver rodando por la vereda, vestía ropa de civil, seguramente era un colega de Lemen, cabello negro con una boca discreta. Un hombre con más de 40. Miró la cara de esta persona muerta, porque Sousuke sentía que la recordaba. Podría ser que durante su vaga conciencia provocada por su situación crítica hace 1 mes y medio, conoció a este hombre. Este lugar es una iglesia después de todo. En ese lugar había un altar y tenía un techo muy alto. En la oscuridad lúgubre, había una luz plateada que venía de la luz de la luna a través de un vidrio manchado. En ese brillo de luz Lemen y varios hombres estaban parados. «No disparen». Lemen le ordenó agudamente a los hombres que le apuntaban a Sousuke. «Miren cuidadosamente, es él». Después de decir eso, Lemen y los demás se acercaron. Sousuke con una mano temblorosa sujetó la carabina y les apuntó. «Sousuke, ¿estás bien?», preguntó Lemen. «Afortunadamente, ¿y el enemigo?». «Nos encargamos de casi todos los enemigos que se encontraban afuera, pero parece que uno de los tipos se dirigía a este lugar y luego escuchamos una explosión hace rato». Después de decir eso, Lemen observó el arma y el equipo de Sousuke y frunció su ceño.
Es el arma del enemigo, ¿lo acabaste? Afirmativo. Entonces parece que detuvimos al enemigo, pero fueron capaces de llegar hasta aquí. Frente a él, Lemen se saboreaba los labios, Sousuke temblaba inestablemente, inclinándose hacia una pared cercana. Tu colega yace muerto por allá, como era, con una boca discreta, como de 40 años y cabello negro, de lecor, maldición. Es como si el enemigo fuera tras de mí, en serio, ¿por qué dices eso? ¿Sabían mi nombre, de verdad? Encontrarse ahí era difícil, Sousuke recargó su espalda a la pared. ¿Y entonces, qué piensas hacer con esa apariencia de Rambo? ¿Cuál es tu plan? Planeo alejarme, pero creo que es imposible. Con las palabras de un Sousuke agotado, Lemen mostró una sonrisa. Ah, está bien, no eres invencible Superman. Ahora debes recobrar tu fortaleza. Está bien, el problema es que hasta este lugar que está del otro lado del mundo hayan venido personas a matarte. Ah, ¿sabes cuál es la razón? Te tienen en una consideración muy alta, usaron personal militar para intentar matarte, aunque puedo imaginar que aún no tienes la confianza, ¿podrías decirnos por qué? Caminando por un lado, Lemen observó el rostro de Sousuke. No lo sé, Sousuke murmuró, casi jadeaba por las heridas que aún no estaban sanas. De verdad me odian, esa no es la única razón, o, sí, hay otra razón que me viene a la mente, ¿y cuál es? Es ahí, Sousuke les dijo el nombre de su compañero. Por el momento este chico sigue vivo, si Amalgama ha conseguido obtener información, pensarían que la combinación entre él y yo sería peligrosa para ellos, están tratando de probar a cuál pueden matar. Había un montón de problemas para Teleta Testarossa, hacer un drama durante toda la semana era muy agotador tanto para el cuerpo como para la mente, no era capaz de resistirlo, estaba agotada por todo el arreglo anterior al desarrollo de la operación. En San Francisco hablaban con poca atención acerca de un testigo en la bahía que presenció una batalla deslumbrante entre dos as, no había ruido acerca de eso en la sociedad en general, con los trasfondos del poder de Mitril, podían falsificar información como por ejemplo que fue una disputa entre cárteles de la droga o algunas otras razones, pero estando aislados como lo estaban ellos en este momento, eso no era posible, además no tenían la oportunidad de manipular la información, las naves, ahí, Daana, y los subordinados tenían que contribuir en la inspección de la operación, finalmente tenían que hacerlo todo por sí mismos. Después del incidente, el tuata de Daanan estaba detenido en el mar de California, era difícil desaparecer ante los ojos de la Guardia Costera y la Marina de los Estados Unidos. Los de la Marina estadounidense no eran tontos, y el tuata de Daanan había estado comisionado por más de 1 año y medio, con ellos desarrollando medios para detectar al submarino, y que estaban en la etapa de terminar y mostrar los resultados y en consecuencia su sistema de detección estaba progresando firmemente, a Tessa y los otros les era más difícil moverse. 3 días después de cruzar secretamente y estar a 120 millas de la costa de México, Tessa quitó el estado de alerta, la orden fue repetida por el vicecapitán Mardukas, la inteligencia artificial del barco lo anunció silenciosamente a la tripulación que finalmente dio un suspiro de alivio. Capitán, 2 horas a partir de ahora, el teniente Clouseau estará esperando. Mardukas le informó. Está bien, vamos. Se levantó del asiento de capitán, usualmente su cabello rubio cenizo tenía trenzas hechas cuidadosamente, casualmente atadas atrás de su cabeza, habían pasado 2 días desde que había tomado un baño, no tenía tiempo para arreglarse, debido a la situación durante esos 3 días no se había dado cuenta. Si fuera un hombre, un capitán, seguramente tendría la cara sin afeitar. Dejando las maniobras y la observación al oficial a cargo, se dirigieron hacia la sala de información. Ella y Mardukas salieron del puente. El marinero y los oficiales que se encontraron en el camino, a pesar de la situación, la saludaron. Ahora Mitril estaba destruido, no había necesidad para un saludo de ese tipo, pero no importaba cuántas veces lo ordenaran, la tripulación no lo toleraría. Todos están cansados, comentó Tessa, ya que ella misma lo estaba, pero ella lo tenía dejar en el aire para sus subordinados. Levantando su ánimo, caminó enérgicamente con un paso rápido. Sí, capitana, sin embargo nuestra moral no ha decaído, estamos preocupados por algún error o algún accidente. Mardukas, que lo seguía, dijo en voz baja. Si fuera posible mediodía, pero ellos al menos quisieran 8 horas de descanso, imposible, 6 horas y luego nos dirigimos hacia el sur. Debido a que Mardukas lo había dicho a propósito, no era capaz de hablar a la ligera de esto, Tessa también lo sabía bien. Pero había 6 horas de sueño para un compromiso militar, para permanecer más tiempo aquí, se arriesgarían a ser encontrados por la Marina de los Estados Unidos. Además, la información de la Marina podría ser robada por Amalgam. Esto no es para los subordinados, es para ti. Como lo esperaba, Mardukas la estaba apoyando. Después de la trampa en San Francisco, no has descansado. Te has recluido a ti misma detrás de las órdenes a la tripulación.
Justo ahora el teniente Goddard le está diciendo a la tripulación que la capitana está cansada. Si hubo consentimiento, ¿estaría bien proceder?, dijo Tessa mientras trataba de contener la irritación desesperada que emanaba de su interior. E inmediatamente se arrepintió de lo que había dicho. Lo siento, pero como dijiste seré cuidadosa. No, pero el límite para descansar son 6 horas, habrá mucho tiempo para descansar después, tratemos de dar lo mejor un poco más. Reafirmando su sonrisa perfecta que parecía no tener efecto en Mardukas, quien la interrumpió brevemente para confirmar que no había nadie escuchando detrás de las puertas, y dijo formalmente: «Capitana, ¿me permite un momento?». «¿Qué pasa?». «Mi lealtad no ha cambiado, tampoco la de la tripulación, después de escapar de la isla Melidia, los detalles están ciertamente claros, sí». Después de mostrar su conformidad, Tessa recordó la agresividad del enemigo mientras escapaban de la isla Melidia. Apenas lograron escapar del ataque de 3 gigantescos behemoths. El Tuatha de Danann, que recibió grandes daños, dirigió el escape. Tessa y los otros, con su experiencia y conocimiento, se movilizaron y de una manera o de otra lograron alejarse del enemigo. Este ataque pudo haber captado la atención de la Armada estadounidense. Sería difícil escapar de su vigilancia. Si tuvieran una nave y una capitana ordinaria no hubieran logrado soportar el asedio. Después de quitarse de encima a sus enemigos en el tiempo justo, llegaron a Indonesia. Tessa informó a sus subordinados. Los demás escuadrones recibieron un ataque similar. En esencia era natural que Mithril fuera juzgado y destruido. Sin la organización que los había estado apoyando, fueron en busca del enemigo incomunicados. El enemigo Amalgam tenía gente creando conflictos. El enemigo sería capaz, eficientemente, de provocar una guerra civil o un conflicto regional, alterando el equilibrio de la paz mundial, aprovechando los beneficios de las guerras y los conflictos. Y bajo esas circunstancias, después de la explicación de los fundamentos y los recursos de la información, por supuesto que la construcción de la paz absoluta, la paz permanente, podría no ser posible. Basándonos en eso, Mithril podría usar la violencia para mantener la paz el mayor tiempo posible. Después del uso correcto o incorrecto del poder militar, no hay intención de decir esto o aquello, a pesar de que sea denominado como un desperdicio de seres humanos defensores de los ideales de paz, no podrías borrar sus acciones. De la forma en que lo nombres, sigue siendo violencia, no hay honor ni mérito. Más allá de eso, con este submarino, no voy a dejar pasar la historia de este recurso de violencia, involucrándome con ellos incluso en el peligro. Detengamos el eufemismo, esto es solo venganza, una deuda que tenemos con las personas que murieron en la isla Melidia. Planeo la retribución de eso. Aunque es difícil, no hay razón por la cual no podamos ganar. Tessa recordó todo completamente, recordó aquellas sensaciones al sostener un micrófono. No se pagarán durante mucho tiempo sueldos satisfactorios. Desde ahora todos los que se expusieron al peligro, como mercenarios, no están obligados a obedecer. Hay un helicóptero en el hangar para que el personal pueda subir. El helicóptero va a viajar a Yakarta. Al llegar ahí, todo mundo es libre de vivir sus vidas. No es necesario que los oficiales o no oficiales tengan dudas. Los que tengan dudas, preséntense en el hangar dentro de 1 hora, eso es todo. Al final, con una expresión indiferente, Tessa terminó su largo discurso y apagó el micrófono. También pensó que incluso los miembros esenciales del puente necesitaban tiempo para pensar. Retirándose del asiento de capitán, se encerró en los cuartos de capitanes y esperó por 1 hora. Mardukas tenía algo que decir, pero lo rechazó de manera clara. En el periodo de espera, su amiga Melissa Mao tocó su puerta, pero la alejó y desde el otro lado dijo: «Regresa a la sala de espera, estoy pensando. Al menos sería bueno que el 30% de la tripulación se quedara», pensó. No, no sería extraño que el 80% se fuera. Al menos estaba consciente de la situación. El helicóptero, que puede llevar a cientos de personas, probablemente necesitaría un segundo viaje. Pensando en los arreglos mientras consideraba la insuficiencia de suministros, pasó 1 hora. Tessa se dirigía al hangar desde los cuartos de los capitanes y por sí misma abrió la pesada puerta y entró. Había al menos 100 miembros de la tripulación en el hangar. Kurz, Mao e incluso Clouseau estaban ahí. No aparentaban tensión, hablaban entre ellos. ¿Solo esto? Pensando en lo inesperado, Tessa les preguntó. Entonces Mao frunció el ceño y le dijo: ¿Qué quieres decir? Las personas que dejarán la nave, esas serían las que están allá. Mao dirigió su mirada hacia otra dirección. A un lado del helicóptero estaba un grupo de 13 personas. Había 10 que necesitaban tratamiento médico y 3 enfermeras atendiéndolos, en total 14 personas. Solo 14 personas. El único que abandonaba la nave tenía esposa e hijos, así que era comprensible. Kurz dijo: ¿Y qué hay con tu gente? Miraron a Tessa y apretaron los hombros.
Mira, Tessa, los que están aquí, la unidad de desembarco, personal de la base y de mantenimiento, en este momento no hay nada que hacer así que están aquí. A propósito, el personal de otras bases estaba ayudando en el trabajo de la nave, estudiando los puestos aquí y allá, pero ¿qué hay con los otros? ¿Hay alguien que tenga dudas? Después de que Tessa enfatizara, el personal intercambió miradas. Me rindo. Hey, ¿alguien ahí? Nadie contestó. No, había un soldado de segunda categoría a cargo de los suministros y respondió. Capitana, olvidé una cinta de vídeo de un drama, ¿me daría permiso de desembarcar? Regresaré inmediatamente. Al mismo tiempo, el centenar de personas soltó una carcajada. 9. En el centro del grupo estaba un gigantesco oficial de mantenimiento que bebía un refresco. Zack se abrió paso entre la gente y le dijo a la capitana. 9. LOL significa, laugh out loud, algo así como soltar la carcajada. Bueno, capitana, se trata de la vida en este submarino, no podemos vivir fuera de él. Si quiere despedirnos, este es el momento, ¿verdad? Zack volteó su cabeza. En la multitud estaba un hombre regordete de mediana edad, el dueño de la taberna, Darsa, en la isla Melidia, agitaba su mano, y gritaba con una estúpida y fuerte voz. Si piensa que no somos útiles, entonces es un gran error, es estúpido. Para mí, somos mercenarios con una gran fama militar en África, sería mejor si nombramos a un sucesor del ruso, está bien, en lugar del teniente comandante Kalinin el anciano, usted se puede encargar de las operaciones, de aquí en adelante eres la número 1. Bueno, en realidad nadie puede beber en el trabajo, no hemos tenido la oportunidad de beber ni un solo trago de alcohol, trajimos cosas inútiles, hay un montón de equipaje, en verdad, esos idiotas. Todos aplaudieron. Tessa descubrió después que el dueño de Darsa en efecto no había bebido ni una sola gota de alcohol. Sin embargo, la decoración en la taberna con la foto del teniente McAllen y las fotos de las personas que habían caído en acción fueron colocadas juntas en un saco y puestas en la nave. Si huimos, el hombre se volverá obsoleto, ¿verdad? Así es. Oh, Dios M., no olviden que también hay mujeres aquí. El oficial técnico Reming levantó la voz desde la multitud, e inmediatamente después Viran, que estaba a su lado, ella era la secretaria de Tessa, y Sinoara, a cargo de la comunicación, dijeron, lo mismo por aquí, al unísono. Está bien, pero, perdimos una buena cantidad de gente, ¿verdad? No sabemos lo que pasará, quiero explicarlo claramente. Aún así, porque esto es. Dejando de hablar en ese momento, Tessa todavía mantenía en pie su idea. Mardukas, quien se acercó sin que se diera cuenta, dijo. En verdad, no hay otra manera con esta insatisfactoria muchedumbre, Mardukas-san, bueno, yo también soy uno de ellos. Con esas palabras rieron todos. Solo en esta ocasión no soltó la ruda reprimenda de silencio. En medio del ruido, le informó a Tessa. Capitana, por la oportunidad de trabajar para usted, todos son felices. Para los soldados es como un sueño. Eso es lo que eres tú. Por supuesto creíamos que eras una chica ignorante y presumida la primera vez. Pero esta ocasión es diferente. Hiciste algo que aún un veterano con un largo tiempo de servicio no era capaz de hacer, tú nos trajiste hasta aquí, y es porque tú nos dijiste que lucháramos. Estamos felices de seguirte, además dijiste aquellas palabras desde el fondo de tu corazón. Si hubieras dicho, por el bien de la paz, en ese discurso tuyo yo también podría haber dejado el barco. Solo venganza. La misma Tessa no pensaba que fuera tan simple. Sin embargo, moviéndose por ellos mismos fuertemente, el hecho era que se trataba de un movimiento primitivo. No por moralidad, no por honor. Los soldados la seguían por su propia revancha. La mayor parte de esto ha sido en respuesta a sus expectativas, pero era completamente inesperado. Dejando atrás los juramentos abusivos, al final ellos no podrían quejarse. Eso es. Si hubiera sido su antiguo yo, ella podría haberse derrumbado y llorado justo ahí, pero no fue así, los subordinados no habrían tolerado tal cosa. En lugar de eso, ella puso sus manos en sus caderas, informándoles al mismo tiempo con una voz clara, lo entiendo, pero como dije antes, no habrá salario, ok, al menos sin embargo podemos proveerles comida y eso es todo, ¿está bien? Bueno, eso ayudará, sí, se hicieron eco las respuestas, respiró profundo y gritó, mal, ¿cuál debería ser la respuesta? Confundidos, todos ellos contestaron al unísono, sí señora, bien. Moviendo su cabeza con una cara tranquila, un silencio extraño controlaba el lugar y entonces, incapaz de aguantarlo, Tessa comenzó a reír, seguida por la risa de todos. Una risa inapropiada fluyó por el hangar haciendo eco. Ni ella misma sabía qué causaba esa sensación, podría ser la tensión que estaba por venir y que no había nada extraño en su comportamiento.
Continuando con la risa, finalmente las lágrimas que había logrado evitar comenzar a brotar de sus ojos. Nadie dijo nada, solo les dijo, me despido, y todos dejaron el lugar. Para cuando terminaron de despedirse de la persona que iba a abandonar la nave habían pasado 30 minutos. Capitana, Marduka se dirigió a Tessa, quien tenía una reflexión inquietante. Lo siento. Volteándose hacia su cara que estaba tan cansada debido a la larga operación, Mardukas observó cuidadosamente. Justo ahora, como ya lo había dicho antes, estoy preocupado por tu fatiga. A pesar del comportamiento de los subordinados, ¿todavía te sientes responsable? ¿Qué quieres decir? No sé si estoy pensando demasiado. Naturalmente, puedo sentir que quisieras ir a algún centro turístico durante un mes para relajarte. No puedo, ¿verdad? A pesar de que lo dijo con un suspiro, Mardukas no rió. Así es, ¿qué? Antes habrías respondido con mucho más ingenio, algo como, entonces todos deberían ir a ese lugar y divertirse ellos, o algo como eso. No, yo no tengo talento para esa clase de bromas, yo no las puedo decir muy bien. Por lo menos podrías no responder con, no puedo, en este momento no tienes suficiente humor, estás pensando en muchas cosas, tu mente está cansada y eso es prueba suficiente. Ante las palabras de Mardukas, Tessa calmadamente las escudriñó. Le satisfacía por completo lo que dijo, pero no significaba que podía descansar dada su situación actual. No obstante, observó, Mardukas, para que un hombre obstinado y directo como él diga con sarcasmo cosas como, no tiene suficiente humor, es algo extraño, porque no se dio cuenta antes. ¿Acaso eso no prueba que él mismo está cansado? Está bien, Tessa contestó sin fuerza. Lo recordaré, pero ahora tenemos que discutir esto, sí. La respuesta de Mardukas estaba mezclada con vergüenza. Caminaron otra vez, llegaron a la sala de juntas donde se encontraban Ben Clouseau y Melissa Mao, además de Kurt Weber. Desde que el comandante de desembarco Kalinin no estaba ahí, Clouseau se había convertido en su sucesor. También perdieron al oficial comisionado Castello, sus responsabilidades cayeron en Mao y más recientemente Kurt llevaba algunas asignaciones. Antes Mao era la sublíder del R-10. En ese momento Tessa le preguntó a Clouseau. Y además ordenaba el trabajo de los soldados no comisionados. Después de la destrucción de Mitril sería natural que sus rangos fueran una fuerza esquelética. A fin de aclarar la cadena de mando, Tessa ordenó la idea general de sus rangos. Clouseau fue designado teniente comandante, Mao se convirtió en primer teniente, Kurz en sargento maestro. Su promoción fue recomendación de Tessa. Pensó que Clouseau y Kurz tenían una relación de perro y mono. ¿Crees que pueda hacerlo? Si es él, entonces lo puede hacer. Su experiencia y habilidad son de alto nivel. Lo sabrías si lo observaras. Incluso el teniente comandante McAllen lo reconoció, aunque con algo de renuencia, dijo con incomodidad. A Kurz mismo le gustó la idea de ser el sargento maestro Weber. Los soldados hasta decían, llama el sargento maestro. La mayor parte de los soldados lo molestaban con cosas como, sargento maestro Weber, apúrese en pagar los $10 que me pidió prestados el otro día, idiota, o, sargento maestro Weber, si tiene tanto tiempo ayude a pelar las papas, estúpido, lo decían tanto como lo deseaban. Además tenía un método diferente al del típico alto funcionario no comisionado. Esto se debía probablemente a su sociabilidad personal y su amabilidad. En realidad Kurz no tenía problemas de respeto arraigándose entre los soldados, además era tan hablador como siempre y no hacía más interrupciones como le gustaba y parecía que se había convertido en un asesor para los soldados inexpertos. Clouseau y Mao habían notado antes que Kurz tenía el carácter de un líder. Principalmente. Igual que con Tessa había variaciones en las responsabilidades de los oficiales comisionados si lo mirabas bien. Ella era como la capitana de un equipo de béisbol o de básquetbol. A propósito, Yang Hunyu y Sandarapta, quienes resultaron heridos durante la batalla de la isla Melidia y que eran de los que quedaban del ERE, permanecerían en la nave para recibir tratamiento médico. Justo ahora ellos estaban en rehabilitación y reentrenamiento básico. La situación actual en el Tuatha de Daanan se había convertido rudamente en esto. La pregunta pendiente más grande sobre el reabastecimiento había sido asentada en un pensamiento libre. Nadie lo sabía, pero en la costa de Indonesia, en una isla solitaria que nadie conoce, había información sobre provisiones de reserva, que se había filtrado por alguien al Tuatha de Daanan. Un día después del ataque a la isla Melidia, Daanan recibió esa información. Por supuesto, esto podría ser un trampa de alguien, sin embargo no había otra opción. Bajo vigilancia, el Tuatha de Daanan se dirigió a las coordenadas precisas de la información y lo que les esperaba era lo que aseguraban que habían dejado en la solitaria isla. Decenas de contenedores de municiones, combustible, comida y refacciones. Hasta ahora no tenían claro quién había preparado los suministros,
pero Tesa y Mardukas tenían un vago presentimiento. Existía alguien que probablemente lo hizo, llevando a Mitril en una ruta diferente y opuesta con gran prudencia, haciendo que el Tuata de Daanan recibiera con precisión los suministros necesarios. Además de Andrei Kalinin no había nadie más. Hasta ese punto ellos pensaban que existían 8 o 9 de 10 posibilidades de que estuviera muerto. Además, entonces, ¿cómo pudo haber preparado algo tan detallado a tal punto que Tessa y los otros no se hubieran enterado? Era todavía un misterio. Gracias por esperar, Tessa le dijo a Clouseau, Mao y Kurz en la sala de juntas. Diciendo, como lo han hecho hasta ahora, a Clouseau, quien se puso de pie y tomó asiento por sí mismo en una silla. Como lo han pensado, la corriente fluye rápido, nosotros en verdad tomamos nuestro tiempo. Lo siento por eso, no, respondió Clouseau mientras tomaba asiento. Además del daño al tratar de capturar a Fowler para nosotros siguiendo la brújula en nuestra movilización. 10 equipo de respuesta especial. Sí, pero desafortunadamente no fuimos capaces de capturar al subordinado de Leonardo Testarossa. No es que tengamos que buscar otro camino, pero, Tessa, que hablaba de su propio hermano como si fuera un extraño, ya se le había hecho costumbre mostrar ese rostro. Su hermano dirigía Amalgama la acción, contribuyendo en gran medida a la organización con sus habilidades técnicas, haciéndose cargo en todas direcciones. Incluso si los seguimos, en realidad no los podríamos localizar. Para una situación como esta tuvimos que enviar a la mayoría del personal de la base. En esos pocos meses ellos podrían haber construido una red de información. El personal que escapó de la isla Melidia ya ha desembarcado, transportándose a diferentes direcciones alrededor del mundo, haciendo actividades en su campo de especialización, comprando suministros, calculando el presupuesto, el programa para reabastecerse y sus escoltas. Por supuesto, existe la acumulación de información y la búsqueda y contacto de los remanentes de Mitril. Para mantener los medios de comunicación y el anonimato de sus aliados, Tessa y los otros dedicaron un mes para la preparación de esto. Mao dijo. Es por eso que no se puede indicar con precisión el paradero del enemigo, ¿verdad? Ellos no son aún espías profesionales. Sí, es por eso que para todos aquellos que fueron enviados, es una prioridad que contactemos a los remanentes de Mitril. Por ejemplo, Sagara-san podría buscarnos también desde algún lugar. Si podemos contactar a gente como él, podríamos tener alguna clase de pista. Al decir el nombre de Sagara Sousuke, Mao y los otros se ponían un poco tristes. ¿Sousuke, dijo Mao. No sabemos si todavía sigue con vida, dijo Clouseau. No creo que ese chico haya muerto tan fácilmente, dijo Kurz con una extraña confianza y luego suspiró. Aún entonces deben hacer todo esto claro, Tessa, ¿qué? La razón de tus prejuicios sobre tu hermano, porque simplemente es tu familiar, o porque es el director. Además, ese tipo de razón no es aceptable. Definitivamente hay otra razón, ¿verdad? Weber. Kurz hablaba fuertemente y Clouseau a su lado lo reprimió. Está bien, Clouseau-san. Pero, creo que es hora de que lo sepan, porque ni yo misma estaba segura y había sido algo vago hasta ahora, pero les diré. En realidad ella no le había dicho a nadie esto. ¿Por qué ponía como objetivo a Leonardo? ¿Por qué continuamente lo perseguía? Ella no sabía hasta dónde hablaría, hasta dónde se atrevería a postrarse a ella misma. Ella le explicó a los 4 subordinados en quienes más confiaba. Amalgam es una organización inusualmente fuerte, Tessa lo dijo cuidando sus palabras. La construcción de su organización no es piramidal tipo Mitril, sino que es más parecido a una telaraña con un sistema de comando complejo. Por supuesto, entre ellos había un jefe. Hablando de este jefe, pueden pensar que esta red es un nodo. Más o menos un nodo altamente eficiente. Incluso si disminuyéramos el poder del jefe, el daño a la organización sería insignificante. ¿Por qué? No crearía confusión en el sistema de comando. Dijo Kurz con la mirada vacía. Mao murmuró, porque es una red a escala libre, porque habría otros ejes que ocuparían su lugar. Es correcto, seguramente ya sabrán sobre esto, pero el Internet originalmente era un sistema hecho para los sobrevivientes del sistema de comando de los Estados Unidos que estaban distribuidos en varios lugares para protegerse de toda la amenaza nuclear de los rusos. Amalgam toma el mismo concepto, una excéntrica sociedad secreta. Hay un hombre de influencia en la organización, pero su verdadero significado no es como la cima de la pirámide. Todos pueden tomar parte en las decisiones con habilidad, todos tenían la habilidad de hacer uso de las armas. Oh, como si fuera una democracia, Marduka se quejó con sarcasmo. Es una democracia, es por eso que la toma de decisiones es lenta, pero es difícil romper su abrumadora fortaleza. Es una clase muy molesta de organización. En otras palabras, perdón, no entiendo muy bien, dijo Kurz con el ceño fruncido. Entonces Clouseau respondió vacilantemente,
tomando como ejemplo un videojuego o un anime. No existe el personaje del jefe al que hay que derrotar para llegar al final. Ja ja ja, hay muchos jefes ahí, y nadie puede dirigirse directamente a ellos, pero si los quieres exterminar, el otro jefe se moverá orgánicamente y completará la organización como golpear moles 11. Ya veo entonces, hey, ¿cómo combatiremos a esos tipos? Que nunca terminan. La voz de Kurt se acercaba a un grito. A primera vista parecen invencibles, ¿verdad? Pueden pensar que son como una inusualmente baja entropía 12, como dije antes hay un prospecto para la victoria. Siguiendo con este tema, yo me di cuenta solo hasta después del incidente de Navidad, el reporte fue enviado al almirante de frontera, además el almirante pensó seriamente en aceptarla. Antes de que pudiéramos tratar el tema el cuartel general fue devastado pero, el autor del reporte sobre la debilidad de Amalgam, en otras palabras, sigue con vida, y la debilidad de este tipo de organizaciones es claramente de biología y de ingeniería. Pero no son eternos, Tessa dijo. ¿Qué quieres decir? Ya veo, un virus, dijo Mao prudentemente. No sabemos si esto eliminará por completo a la organización, pero los podemos debilitar hasta que estén casi muertos, hasta el punto en que no se puedan recuperar. Es por eso que pensé en esto como prospecto de victoria. Pero capitana, Clouseau dijo. El enemigo no es una cosa viviente o una computadora, ellos son un grupo de personas que se comunican de cualquier forma, no se puede comprender su naturaleza exacta, no importa cómo preparemos el virus, cómo seremos capaces de convertirlo en un hecho tangible. No me lo puedo imaginar, ¿está bien? Yo tampoco, pero, ¿cómo? Por lo que sé ante la idea de un virus, un genio capaz de prepararlo, y también de implementarlo e infiltrarlo a la organización, que pueda entender la información, solo hay un hombre, ¿lo entiendes ahora? ¿Te refieres a tu hermano? Dijo Kurz. Es correcto, conozco a fondo su carácter y sus habilidades, y por supuesto él podría crearlo, y prepararlo. Todo. Los otros jefes no lo notarían. Es por eso que debemos buscar detenidamente y atacar la institución de conexión de Amalgam, mediante la destrucción de la planta de fabricación de su fuselaje. Tenemos que capturar a Leonardo Testarossa con vida, por todos los medios necesarios y hacer que coopere con nosotros, por todos los medios, ¿te refieres a? Tessa desconcertada negó con la cabeza. 11 Algo relativo al cricket. 12 La entropía es una propiedad de la materia que al igual que la entalpía no se mide directamente sino los por sus cambios, H y S, y hablando de una sustancia, depende del orden de las moléculas. Por ejemplo, el agua tiene una entropía y el vapor otra entropía. Como el vapor tiene sus moléculas en desorden, la entropía es mayor, dando como resultado del proceso de vaporización un S negativo. Una inusualmente baja entropía se refiere a que el proceso de desmantelamiento, y la entropía, aumente, es necesaria una gran cantidad de energía, ya que dicho proceso no podría darse de manera natural. Por todos los medios, no se necesita mayor explicación, ¿verdad? Pero, gracias, pero está bien. Tessa sonrió silenciosamente, Kurz contuvo sus labios y sus músculos comenzaron a temblar. Clouseau y Mao pusieron una mirada seria al perfil de Tessa, Mardukas bajó la mirada con una cara lástima. Fowler escapó, pero nos dio información útil, el análisis de Daana también se estaba llevando a cabo, voy a dirigir esta nave al sur, y nos mantendremos en espera en el Océano Pacífico. Se puede dar el caso de que tengamos que dirigirnos hacia el Océano Atlántico, pero con la capacidad actual para cruzar, nos llevará algo de tiempo rodear Sudamérica. ¿Están de acuerdo? Sí, capitana, Mardukas lo dijo primero y los otros le siguieron enseguida. Después de consultar con ellos, la reunión terminó. Mardukas, Clouseau y Kurz dejaron la habitación. Mao permaneció ahí y preguntó a Tessa. ¿Estás bien? La mirada de Mao era seria. Sí, ¿por qué? Porque creo que hay algo. Pero, Mardukas-san también estaba preocupada hace rato, pero estoy bien. Tessa sonrió pero Mao no lo hizo. Entonces está bien, quedan 5 horas, come algo y descansa un poco, ¿de acuerdo? Sí, planeo hacerlo. El doctor de a bordo, Goldberry, dijo lo mismo, ¿verdad? Si tienes apetito, sí, si tienes apetito, con algo de descanso estará bien, ¿cierto? Es verdad, así que no te preocupes. Tessa mostró un bostezo forzado y regresó a los cuartos de los capitanes. Había un club sándwich y jugo de vegetales en el escritorio. El soldado Kazuya debió traer esto desde la cocina. Había pasado mediodía y no había comido nada. Le dio una mordida al sándwich y se forzó a pasarlo por su garganta, pero no pudo dar una segunda mordida. Bebió al menos la mitad del jugo, y luego arrojó el sándwich al calentador de cama 13 que estaba en el baño, sintiéndose como un criminal destruyendo la evidencia. Pensó en darse un baño pero no tenía ganas, apagó la iluminación, se quitó la ropa,
se cubrió con la cobija que estaba a un lado de la cama. Pasaron 10 minutos, luego 30 y entonces se dio por vencida, no podía dormir. Se levantó de tal forma que su cuerpo parecía la mitad de un arco, lentamente se quitó de encima la cobija, manteniendo su espalda recargada en la pared, mirando fijamente en la obscuridad con ambos ojos abiertos, arremolinándose en su cabeza las caras y los nombres de sus subordinados que murieron, los hombres y mujeres que murieron, se mantuvo en silencio, mirando fijamente hacia el lado opuesto de la pared. 13. El calentador de cama es un utensilio que se utilizaba en las casas para calentar las camas. Consistía en un recipiente con una tapa y un mango largo que se deslizaba entre las sábanas.